Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Vamos a ver en esta clase las derivadas de funciones compuestas, ¿sí? A ver, antes tenemos que saber cuáles son las funciones compuestas o qué es derivar una función compuesta. ¿Cuándo me doy cuenta que tengo que derivar una función que es compuesta? A ver, habíamos visto en las clases anteriores cómo se derivan funciones, por ejemplo, como estas, ¿sí? Algunas se requieren las tablas para derivar. Bueno, vamos con una función simple como esta. A ver, cuando teníamos que derivar esta función, hacíamos esto, ¿verdad? Aplicamos reglas de derivadas, ¿sí? Decíamos que el exponente baja multiplicando y se le resta 1, por lo cual queda ahí elevada a la potencia 2. Bueno, esta es una función común, lo que hemos venimos manejando hasta acá. Hemos venido utilizando este tipo de funciones que son funciones comunes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una función, fíjense, de este tipo? Vamos a poner un 2 acá. Vamos a poner acá, a ver, vamos a poner 5x más 2 y vamos a poner elevado al cubo. Ahí está. Bueno, esto es una función compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Por la forma que tiene la función. Fíjense que, a ver, si a mí me da una función que dice x al cubo, x a la 2, yo tengo tablas para derivar, tenemos tablas para derivar. En cambio, en este tipo de función no tenemos una tabla en realidad para este tipo de función, porque esta función, fíjense acá donde hay una x, donde tendría que haber una x, me pusieron una función, ¿ve? Acá tengo x al cubo, y ahí donde tendría que haber una x me pusieron una función. Bueno, esa es una función compuesta. Donde tendría que haber una x me pusieron una función. Por eso es una función compuesta. Entonces, cuando vamos a derivar, le llamamos derivada de funciones compuestas, porque lo que estamos derivando es una función compuesta. Entonces, es una derivada de función compuesta. Bueno, ¿cómo derivamos la función compuesta? Vamos a bajar. Recuerden que ponemos acá la comita, esa prima, para indicar que estamos derivando. Lo mismo acá. ¿Qué hacíamos? Bajaba el 3. Hago de cuenta que esto es una x bien grande así. Entonces baja el 3 multiplicando. Copio igual. Repito, hago de cuenta que esto es una x bien grande. Baja el 3 multiplicando. Le restamos 1, queda 2. Pero lo que hacemos acá es derivar por la función esta que está en el argumento. O sea, eso que decimos que tendría que haber sido una x, pero que me pusieron una función, bueno, va por la derivada de esa función. La derivada de una constante de 2 es 0. La derivada de 5x ya sabemos que es 5. Esta es la derivada entonces de la función. ¿Lo ven? Bueno, esto es, entonces, hemos derivado una función compuesta. Así es como tenemos que derivar una función que es compuesta. A ver, por ejemplo, sabemos que si tenemos una función que diga seno de x, por ejemplo, la derivada del seno de x es igual, por las tablas, es igual a coseno de x. Bien, pero ¿qué pasa si la función, en lugar de tener una x, ahí me ponen otra función? Entonces esa es una función compuesta. Por ejemplo, que tengamos algo así. Si tenemos algo así, por ejemplo, esta es una función compuesta. Porque ahí, donde tendría que haber una x, me pusieron toda una función. Bueno, esto es una función compuesta, por ende, vamos a derivar como una función compuesta. ¿Qué dice la regla? Derivamos la función y sabemos que la derivada de la función seno, por las tablas, es coseno. Recuerden, hagan de cuenta que todo esto es una x bien grande, entonces coseno de todo eso, ¿sí? Hagan de cuenta que es una x, una variable x ahí. Pero afuera va por la derivada de esa función, siempre por la derivada de esa función del argumento, de eso que tendría que haber sido una x, pero que me pusieron una función. ¿Cómo derivo esto? El exponente baja ahí y multiplica, ¿verdad? Entonces 6, acá voy a utilizar paréntesis porque me van a quedar varios términos. 2 por 3, 6, x. Y la derivada de 5x, que es 5, más 5. Lógicamente,
La derivada de 6, de menos 6 es 0, así que por eso no ponemos nada. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos la derivada de esa función. Voy a tomar un ejercicio del práctico. A ver, ejercicio 5. La actividad 5 del práctico 6, punto 5, tenemos este tipo de derivada. Tenemos derivada de funciones compuestas. Entonces, vamos con los ejercicios del punto 5. Todos son derivadas compuestas. A ver. Apartado A. Dice la función f de x igual al logaritmo neperiano de toda esta función. Esta es la función. Bien. Tengo que derivar. Derivamos esta función. ¿Cómo derivamos? Usando la derivación de funciones compuestas. Bueno, ¿qué dice la regla? A ver, ¿qué sabemos? Que cuando tenemos que derivar el logaritmo neperiano por las tablas, la derivada de esto es 1 sobre x, ¿sí? La derivada de esto es 1 sobre x. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Repito, hago de cuenta, fíjese en la función, esta función se parece a esto. Solo que acá, ahí donde tendría que haber una x, o sea, una variable x, me pusieron toda una función. Entonces voy a derivar, hago de cuenta que todo esto es una x bien grande así. Entonces, ¿cómo es su derivada? Es 1 sobre la función esta que aparece en el argumento, o sea, todo esto. ¿Sí? Eso que tendría que haber sido una x, pero una función, bueno, 1 sobre toda esa función. Por o multiplicado por la derivada de la función. Siempre afuera va por la derivada de la función. Entonces vamos derivando. Y acá se va derivando términos por términos. Vamos derivando términos por términos. Esto ya lo vimos en las clases anteriores. El exponente baja y multiplica. 2 por 5 son 10. Y la derivada de 1, que es 0. Y ahí queda. ¿Sí? Y así es como queda entonces el ejercicio. Ese es el punto A, apartado A del punto 5. A ver, ¿cuál más? Voy a tomar el ejercicio. A ver. Ahí hay algunas. Yo le voy a compartir en la plataforma, yo le voy a subir unas tablas de derivadas, porque como yo expliqué en las primeras clases de derivadas, puse en el pizarrón algunas tablas de derivadas, no todas, pero algunas las que más van a utilizar, las que van a utilizar con más frecuencia, ¿sí? Pero yo le voy a agregar, como para completar esas tablas, yo le voy a subir en la plataforma ahí la derivada de todas las funciones, ¿sí? En esa tabla, por ejemplo, no están las derivadas de la función, por ejemplo, arcoseno, arcocoseno. Esas son funciones inversas y no están ahí en las tablas, ¿sí? Así que yo le voy a subir ahí en la plataforma una tabla donde van a estar todas las derivadas. Entonces, a ver, en esas tablas ustedes van a ver que la derivada de la función arcoseno, la derivada de esta función, esto quiere decir derivada, ¿no? Cada vez que ven eso quiere decir derivada. Así simbolizamos, esa es la notación que utilizamos para decir la derivada de la función. En este caso es la derivada de la función arcoseno. Bueno, por tablas, la derivada de la función arcoseno es 1 menos toda esta función, ¿ahí? Así, ¿sí? Ya cuando les repito, cuando les suba la tabla ahí en la plataforma, lo van a tener, lo van a ver. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Voy a tomar el punto I. El punto I, que tengo ahí una función compuesta, todas son funciones compuestas. Arcoseno dice, arcoseno de raíz cuadrada de AX. Ahí está, de AX. A ver, en los ejercicios ahí, donde ustedes encuentren letras, a ver, esta letra me marca la variable. O sea, yo derivo todo en función de X, ¿sí? Entonces, estas letras que aparecen, X es la variable. Esta letra A, o si aparece una B, una C, ¿qué representan estos números? Esa letra A, ese B, representa justamente un número, una constante. Háganme cuenta
Y acá dice 2x, 3x, 5x, o sea, a representa una constante, es decir, un número, ¿sí? La variable es x. ¿Quién me determina quién es la variable? Acá, ¿sí? Ahí la función está, ahí me define, ¿ves? La función es, esta función está definida, la variable independiente es x, ¿sí? X es la variable independiente. Bueno, entonces derivamos. Por tabla sabemos que la derivada de arcoseno de x es 1 sobre raíz cuadrada de 1, bueno, todo eso. Entonces, ¿cómo va a quedar mi función? Yo acá no tengo arcoseno, tengo el arcoseno de una función. Entonces, ¿cómo será la regla? Será 1 sobre, pongo todo como está ya, 1, la raíz 1. Y esto, repito, hacemos de cuenta que todo esto es una x bien grande. Entonces va a quedar 1 sobre toda esa x grande, ¿sí? Todo eso acá. Y todo esto, por supuesto, va elevado al cuadrado ahí. Va elevada a la potencia 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo podemos simplificar también si quieren después, pero no hace falta. ¿Sí? Se puede simplificar ahí. Pero recuerden que siempre va multiplicado por la derivada de esa función, de eso que tendría que haber sido una x, pero resulta que me pusieron una función. Derivo esa función. Sabemos que por tabla, todo es por tabla, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar 1 sobre 2 raíz cuadrada. Y esta x, o sea, ¿qué es lo que está acá debajo de este radical? ¿Qué es lo que tenemos ahí? En este caso tenemos a x. Bueno, pongo a x. Pongo la función que me aparece ahí. O sea, lo que diga acá, así como dice acá, ¿ves? Es 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo que dice acá debajo de este radicando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, pero ahí falta por de nuevo la derivada de esto. ¿Por qué derivo de nuevo esto? Porque no es esto raíz cuadrada de x, es raíz cuadrada de una función. ¿Ve? Ahí donde tenía que haber habido una x, me pusieron ax. Ya al ser ax ya no es una sola, no tiene una sola variable, tiene una constante ahí, entonces ya es como que pasa a ser una función. Entonces es por la derivada de esa función, del argumento, que sería ax. Y ahora sí, y ahí quedaría, ¿eh? Esto que acabamos de hacer acá es lo que se llama la regla de la cadena. Esto se llama, así le llaman en los libros, en algunas cátedras, lo llaman así, la regla de la cadena. Entonces ustedes empiezan a derivar y derivan de nuevo, pero derivan una función compuesta porque resulta que acá, ahí donde tendría que haber una función, una variable, me pusieron una función. Entonces uno va derivando la función y va por la derivada de esa función. Pero a su vez, si esa función tiene otra función, va de nuevo por la derivada de esa función. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se llama regla de la cadena. Bueno, ¿qué más? Seguimos sacando ejercicios. Recuerden, ahí en los ejercicios del punto 5, todos esas funciones donde ustedes tengan una letra que sea distinta a la variable representa una constante. ¿Sí? Voy a hacer punto G. A ver, punto G voy a hacer. Vamos a hacer punto G. Tiene varias cositas ahí. Punto G. ¿Qué dice f de a? Ahora, en vez de utilizar la letra x, utiliza la letra a. Paréntesis. Dice arco tangente de lo mismo, ¿no? Sí, de lo mismo. Ahí está. Arco tangente de lo mismo. Bien. A ver si está bien copiado. Muy bien. Está bien copiado. Bueno, ¿cómo vamos a hacer en este caso? ¿Cómo vamos a derivar esta función? Lo primero que tenemos que hacer cuando miramos la función es identificar qué tipo de reglas voy a utilizar, ¿verdad? Qué tipo en las tablas a qué función corresponde.
Si yo miro y observo, antes quiero que vean una cosa, quiero que vean, creo que ya se han dado cuenta, que la variable acá de esta función sería la letra A. La A es la variable de esta función. Esto me indica cuál es la variable, ¿sí? Ojo acá. La A es la variable de esta función. Quiere decir que toda letra que no sea A representa una constante, es como tener un número. Entonces, esta X y esta X son números. Es como que ustedes tengan acá un 5, ¿sí? La variable acá es la A, así que no se van a confundir porque es verdad que siempre estamos haciendo todo el tiempo, operamos con la letra X, con la variable X, bueno, pero no necesariamente va a ser X. Acá le puso A, ¿sí? Bueno, si yo miro la función, ¿qué tipo de función tengo acá? ¿Qué regla aplicaría acá? Fíjense que la operación acá que más peso tiene es la multiplicación, porque es todo esto multiplicado por todo esto. Entonces aplicaré regla del producto, de la multiplicación, ¿sí? Que decía, voy a anotar acá, decía la regla de la multiplicación del producto, dice, la primera función derivada por la segunda función sin derivar. Después, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esa es la regla que utilizamos, que vamos a emplear cuando tenemos multiplicación, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, la derivada, esto indica derivada de nuestra función, dice, esta es la primera función, derivada, sería la derivada de todo esto, voy acá, para derivar esta función voy a derivar por términos, ¿verdad? Voy a derivar, cada término se va a derivar. La derivada de esto, que repito, esto es una constante. Yo lo voy a anotar acá. Esto es una constante, ¿sí? La letra A, la letra X representa una constante acá. Lo mismo esta X. Es una constante, es como tener un 2, un 3, un 5, ¿sí? Que está elevada a la potencia 2. Entonces sería, y esta es la variable, Como esta es la variable, derivo. Sería, pasa el 2 adelante, ¿se acuerdan que así se deriva, ¿verdad? Bajo el 2, le resto 1, 2 menos 1, queda 1, 2A. Más la derivada de esto, que como es una constante, la derivada es 0. No hace falta que le pongamos más 0, pero bueno, lo voy a poner ahí. Ya cuando es 0 no hace falta más 0, menos 0, no es necesario que yo le ponga el 0 y le agregue el 0. Bueno, entonces vamos acá. Hemos derivado, es la derivada de la primera función por la derivada de la segunda función. En las tablas dice que la derivada de arco tangente de x es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Así es la derivada de la función arco tangente. Eso lo van a tener ustedes en la tabla que yo lo voy a subir ahí en la plataforma. Entonces, va a quedar, ¿dónde estoy? Acá. Por la segunda función sin derivar. Por la segunda función sin derivar, copio igual. Por la segunda función sin derivar. Copio como está. Bien. Más la primera función, que viene a ser esta, sin derivar. Bueno, ya acá ya no voy a tener espacio, así que vamos a tener que borrar. No importa. Entonces, por la primera función sin derivar, corto y pego. Hasta acá, digamos, es todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? No hay nada nuevo acá. Por la segunda función derivada. Listo. Entonces, anoto acá. Yo dije recién que la derivada de la función arco tangente de x por tablas es igual a 1 más x cuadrado. Bueno, entonces fíjense ustedes cuando ven la función compuesta, esto es una función compuesta. Ustedes cuando vean la función compuesta tienen que darse cuenta a qué se parece. A ver, en realidad sí hay tablas para funciones compuestas, pero yo no suelo enseñar al alumno que trabaje con tablas de derivadas de funciones compuestas directas, porque yo creo que razone, que piense, que se dé cuenta, ¿sí? Que se dé cuenta, que interprete, que se dé cuenta en realidad qué es derivar una función compuesta. Es eso lo que acabo de decir. Es ahí donde tendría que haber una x, o sea, ahí tendría que decir arco tangente de x, pero en la x me pusieron toda una función.
entonces ya es una función compuesta. Y derivo como una función compuesta, siempre apoyándome en cómo se deriva la función arcotangente de x, en este caso, o sea, la función dada. La función arcotangente de x es igual a 1 sobre... Entonces, ¿cómo va a quedar esta función? De acuerdo a la derivada de esta función, quedaría 1 sobre 1 más... Recordemos que todo esto representa, esto es como una x bien grande, hacen de cuenta que es una x bien grande. Entonces queda 1 más la x, acabo de decir, es esto, ¿verdad? Lo que está acá es lo que está en el argumento, es todo esto. Entonces 1 sobre todo eso, paréntesis. Acá vamos a utilizar paréntesis porque va al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Pero recuerden que siempre multiplicar, ahora, es multiplicar por la derivada de eso que tendría que haber sido una x, pero que no me pusieron una x, me pusieron toda una función. Entonces va por la derivada del argumento, por eso que está ahí, ¿sí? O sea que ustedes van a derivar normalmente como veníamos haciendo, eso es lo que quiero que se den cuenta. Van a derivar normalmente como venían haciendo, pero cada vez que ahí donde tendría que haber una x me pusieron una función, afuera siempre va a ir por la derivada de esa función. ¿Sí? Acá ves que tendría que haber habido una x y pusieron una función, bueno, entonces va por la derivada de esa función. Derivo la función, que sería, esto es la variable, porque está en función de a, baja el 2 multiplicando, 2a, y por la derivada de x, que esto que ya dijo que es una constante, no hace falta ni que lo agregue. No me pone más 0 porque no tiene sentido. ¿Sí? Acá tampoco lo tenía que haber puesto, pero bueno. Si ponen igual no pasa nada, pero no hace falta, ¿sí? Listo, y ahí está todo. Ya hemos terminado, ¿eh? Por la derivada entonces la segunda función y ahí está. Acá repito, no hace falta que pongan el 0, no es necesario. El paréntesis tampoco no sería necesario acá, pero no está mal tampoco. Listo, así queda entonces la derivada de esa función. ¿Se dan cuenta cómo es el manejo, cómo es la cuestión, cómo van a manejarse con las funciones compuestas? Y eso es todo en cuanto a lo que se refiere al procedimiento que uno va a seguir para derivar funciones compuestas. Solamente tienen que saber, lógicamente, obtener las tablas de derivadas. Y luego ahí pueden derivar cualquier función que sea compuesta. A ver, voy a tomar otro más, que sea función compuesta. Voy a hacer el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio L. Hay varios para hacer, no lo voy a hacer a todos, pero bueno. La idea es brindarles a ustedes las herramientas, los recursos para que ustedes puedan después derivar cualquier función que sea compuesta, ¿sí? Voy a hacer el ejercicio, el punto L dice. El punto L, que también tiene un logaritmo ahí. El punto L, que tiene un logaritmo. A ver cómo estamos con esto. Bien. Bueno, entonces sería logaritmo. Acá hay un cociente, una división. Dividido en a x. Miremos antes que nada quién es la variable, en función de qué variable voy a derivar acá. Para nuestro ejemplo, vamos a derivar respecto de la variable x. ¿Ves? X es la variable. Toda letra que yo vea en la función que no sea x representa una constante. Ustedes se tienen que mentalizar que una constante es un número. Entonces acá esa a, que no es una x, es una constante, es un número. Hagan de cuenta que es un 8x, un 7x, menos 10x, no sé, el número que ustedes quieran, pero esto representa un número, una constante. Bueno, miramos la función y siempre cuando miramos la función vemos la similitud, ¿no? ¿A qué función se parece de la que conocemos, de la que tenemos en las tablas? Fijamos, acá si miramos, acá dice logaritmo de una función. Es una función compuesta. Porque no dice logaritmo de x, dice logaritmo de una función. Y bueno, y por tabla sabemos que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. O 1 sobre lo que me aparece en el argumento, ¿verdad? Bueno, derivamos.
Sería 1 sobre, dice la regla, sobre esto, hago de cuenta, repito que esto es una x bien grande así. Entonces, sobre la derivada de esa función. Corto y pego así como está toda esa función. Pero, como esto no era una x como en este caso, sino que me pusieron una función, va por la derivada de eso que es una función. ¿Sí? No es una x, es una función. A ver chicos, quiero que se den cuenta una cosa. En realidad yo acá también hacía lo mismo. Lo que pasa que, a ver, yo decía 1 sobre x, ¿verdad? Estoy diciendo ahora por la derivada de eso que está acá en el argumento. La derivada de x es 1. O sea, no ponemos por 1, pero en realidad si nos ponemos a ver es como si estaremos haciendo eso, ¿eh? O sea, es como si cuando yo aplico la regla de derivada, yo siempre multiplico por la derivada del argumento, que en este caso sería 1, porque la derivada de x ustedes ya saben que es 1, porque ahí tiene un 1 invisible. Pero no lo hacemos, porque al ser 1, multiplicar por 1 no tiene sentido. Entonces directamente uno deriva la función y nada más. Nunca multiplica por 1. Porque sabemos que si una expresión la multiplicamos por 1 me vuelve a dar lo mismo. Pero acá no va a pasar eso acá. Acá no va a pasar, ¿qué es lo que no va a pasar? Acá no va a pasar que la derivada de esto va a ser 1. Como yo siempre, hacíamos coseno de x, raíz cuadrada de x, siempre la derivada de la x va a ser 1, la derivada de la x va a ser 1. Entonces no poníamos nunca por 1, porque no hacía falta. Pero acá sí, porque esto no es una x, o sea, la derivada de esto no es 1, es toda una función. Entonces tengo que desarrollar esa función, tengo que derivar esa función, ¿sí? Bueno, entonces decimos que era 1 sobre la función por la derivada de eso, que tendría que haber sido una x, pero no es una x, sino que es una función. Y identifico y digo, bueno, ¿qué tipo de función es un cociente? Bueno, vamos a derivar como un cociente. Se deriva como un cociente. La regla dice, hay que derivar, así era, ¿no? Se deriva lo de arriba, el numerador por el denominador, o sea, derivado, después la primera función esta, sin derivar, y por la segunda función, o sea, el denominador derivado, y dividido sobre la función que está en el denominador elevado al cuadrado. Bueno, usando esa regla del cociente de la división, vamos a derivar esta función. Va a ser, entonces, sería, vamos a usar paréntesis acá porque vamos a ir desarrollando esta función y vamos a poner varios términos, ¿sí? A ver, entonces sería, dice la regla, la derivada de la primera función, que sería esta, o sea, la función que está en el numerador, sería todo esto. Pero cuando voy a derivar toda esta función, resulta que encuentro a su vez otra función. Tengo una suma y resta de funciones. Entonces voy derivando las sumas y restas de funciones como habíamos visto en las clases anteriores. Derivo cada término. La derivada de 2x es 2. ¿Se acuerdan eso? La derivada de esto se baja el exponente, le restamos 1. Bueno, y ahí tendría yo, lo que yo tendría acá, voy a poner un corchete. Lo que yo tendría acá sería la derivada del numerador, sería de todo esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por esto, ahí está. Corchete vamos a usar acá, ¿sí? Para no, si no nos llenamos de tantos paréntesis ahí. Bueno, entonces, la derivada de la función que está arriba, por la función del denominador sin derivar a la x, sin derivar, más, no es más, perdón, no es más, es menos, en la división, en el cociente es menos, la suma es más, menos la primera función, o sea, la función que está en el numerador sin derivar. También le voy a agregar paréntesis, ¿no? Porque tiene términos, ¿sí? Le pongamos paréntesis. ¿Ve? Cuando tiene así suma, resta, siempre le tenemos que colocar paréntesis. Acá no hacía falta porque es un monomio, un solo término no es necesario. Dice la segunda función derivada. Recuerden que esa A representa una constante, es como tener 7x, 8x, 9x. Entonces si yo tuviese acá 9x, la derivada sería 9, ¿verdad? La derivada de 7x sería 7x. La derivada de ax va a ser a,
O sea, es la constante, es el número que me aparece ahí. Cierro, listo, y ahí queda. Bien, ahí termino. ¿Quedó entendido esto de la constante? ¿No? Esto es una constante, es un número. Es como tener un 8, un 9, un 7, entonces la derivada es la constante sola. Eso ya lo vimos en la clase anterior, cómo se derivan ese tipo de función. Bueno, ¿qué más? A ver otra función que tengamos por acá. A ver, el ejercicio M también está lindo. M, ejercicio LM. Veamos cómo se deriva esa función. Para derivar, ahí tenemos también, ¿qué hay? Aparece un producto acá. Hay un producto de dos funciones. (5x menos 3). Esta es la función que tenemos que derivar. Más 3. Bueno, lo primero que me fijo, observo que la variable acá es la x. Vamos a derivar en función de x. Ya saben que todo lo que no sea x, toda letra que aparezca en el que no sea x sería una constante. Una a, una b, una c que me aparezca acá sería una constante. Bueno, ¿qué tipo de función es? ¿Qué es? O sea, ¿qué tipo de función? Si tuviera que buscar en las tablas, ¿qué vería yo acá? Acá lo que se observa claramente que yo tengo una multiplicación de funciones. ¿Sí? Aplicaría regla del producto de la multiplicación. Ya lo dijimos recién, la regla del producto, la primera función sin derivar por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces aplicamos la regla de la multiplicación del producto, que dice derivada. La primera función sería esta, derivada, dice. Derivo cada término, acá se deriva como suma y resta, que nos dice la regla que voy derivando cada término. Al derivar esta función baja el 3 multiplicando, se le baja un grado, 2, vengo por acá. ¿Cómo voy a derivar acá esto? Lo mismo, esto lo tengo en las tablas de derivadas, ya hemos explicado eso, cómo se deriva, sería la constante sola, ¿verdad? Ya explicamos eso, ¿no? Cuando tenemos esto, la derivada de una constante seguido de una x a la 1 es la constante, por eso es que menos 4x, su derivada es menos 4 sería. Bueno, vamos por acá. Por la segunda función sin derivar, corto y pego igual, más la primera función, que sería esta, sin derivar, corto y pego igual. ¿Cómo está la función? Cortamos y pegamos igual. ¿Cómo está? Y ahora dice por la segunda función. Lo primero que tienen que darse cuenta